Bueno, Dios mediante, siguiendo con la lista de preguntas que nos hicieron algunos hermanitos que están empezando a caminar el camino del Señor, conforme a algunas dudas que ellos tenían, Dios mediante, estamos ayudándole a despejar las dudas. Continuando con la lista de preguntas, la pregunta que viene ahora, mi hermana, es... ¿Está bien o no que el pastor divida la iglesia en 3 estatus socioeconómicos? El primero, estabilidad económica, que quiere decir los ricos, clase media, y escasos recursos, que quiere decir los pobres. La pregunta es, ¿está bien o no que el pastor divida la iglesia en 3 estatus económicos? Mira las preguntas que me hacen. Dice, la primera pregunta dice, los que tienen, o sea, ¿cómo los divide, entre comillas, este pastor? Dice, los que tienen estabilidad económica, él los propone en el primer lugar. En segundo lugar dice, la clase media, o media alta. Los de escasos recursos, o sea, nosotros los pobres. Miren, hermano, bueno, obviamente que un pastor que hace esto, sin duda anda lejos de la verdad. Sí, entendible que... Pero aunque a usted a lo mejor le pueda parecer incluso hasta un poco ridículo, pero es increíble que hay hermanos que se hagan estas preguntas. ¿Por qué esto está sucediendo dentro de las iglesias, hermano? Hermano, ¿sabe que a veces siento yo un deseo en mi corazón? ¿Y cómo me gustaría que estos pastores entendieran el Evangelio? ¿Y cómo me gustaría que entendieran el Evangelio? Que tomaran esos más pequeños o esos más pobres, económicamente hablando, porque aquí está hablando la parte económica, y se inclinaran delante de ellos y le lavaran los pies, hermano. ¿Sabe qué? Yo creo que, bueno, es bastante imposible que un pastor de esto haga esto con su congregación, pero cuando nosotros vamos a la Escritura, el Señor Jesús dice, cuando los discípulos le dijeron, Señor, queremos sentarnos uno a tu derecha, otro a tu izquierda, y el Señor le dijo, eso no está en mi potestad, eso está solamente en la potestad del Padre. Él le dijo, aquel que quiera ser mayor será el menor. Y aquel que sea el menor será sobre vosotros el mayor. ¿De qué está hablando aquí el Señor? Humildad, sencillez. Lamentablemente estos pastores humanamente no han entendido que cuando uno se muere no se lleva nada, hermano. Ni siquiera comprenden eso. Sino que siempre hay una finalidad detrás de ello. Y esa es la realidad que estamos viviendo, esa es la realidad que el pueblo hoy en día vive. Los sacerdotes, hermano, los pastores, para que usted entienda clarito, hermano, lo que yo estoy hablando, los pastores de hoy en día, no todos, obviamente, hay siervos preciosos del Señor, hermano, hay varones que Dios ha hecho una obra, hermano, como dijo Juana, que yo no soy digno aún de desatar el calzado de sus pies, varones preciosos, llenos de la unción, llenos de la gracia, humildes, sencillos, pero son los menos. Esa es la realidad. Más esto, sacerdote, porque este problema no viene de ahora, hermano, este problema viene de cuando Cristo anduvo en la tierra. Siempre ha pasado lo mismo. ¿Qué corrompe a estos sacerdotes? El dinero. Esa es la realidad. La plata los corrompe. Pero ¿cómo se le ocurre a este pastor poner o dividir la iglesia en 3 segmentos? Rico, media y pobre. Sin duda nos lleva ahora. Y lo triste es de aquello, mire, a veces se hace la pregunta, hermano, uno, ¿por qué estos pastores tienen tanta congregación? ¿Por qué en el tiempo de Jesús los fariseos, los sacerdotes tenían a favor a su pueblo, al pueblo del Señor? Porque no eran salvos. Porque el amor del Padre no ha sido derramado en ellos. La Escritura dice que aquel que ama el mundo y las cosas del mundo, dice que el amor del Padre no está en él. Más el amor del Padre está en cada uno de los hijos e hijas de aquellos que han recibido a Cristo. El Señor, nuestro Padre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo dijo, Padre, te ruego que mis hermanos que están en el mundo, no los saques del mundo, sino guárdalos del mundo. Porque es necesario que estén en el mundo.
Es necesario que nosotros, hermanos, demos testimonio que estas cosas no son del Señor. A los hermanos nuevos que recién empiezan a caminar creyendo ellos que son de Dios, no, no son. Jesús cuando enfrentó al joven rico le dijo, el joven rico dijo, ¿qué debo hacer yo para heredar la vida eterna? Cumplí con los mandamientos, le dijo el Señor. El joven rico respondió, pero de niño no lo cumplió. Entonces ahora le dijo, ahora anda y ve y vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres. Pero no hay que olvidar de mencionar que Dios le pidió algo más allá a ese varón. Por la escritura, cuando uno sigue leyendo, añade después Jesús dice que Jesús le amó. Jesús amó a este joven rico. Si usted lee detalladamente la escritura, dice Jesús le amó. ¿Por qué? Porque él se esforzó humanamente en agradar a Dios. Pero hay un detalle. Por eso la escritura dice, ¿de qué le serviría al hombre granjear todos los campos de este mundo si su alma se perdiera? Entonces cuando tú estás enfrente de un pastor, de un siervo, de un sacerdote, que te dice a ti, hermano, hermana, ¿de qué le sirve a usted trabajar y afalarse y afalarse? Si lo importante es el Señor. Pero muchos no logran entender esto. No tienen tiempo para nada, ni para leer la Biblia, ni para orar, ni para nada, ni para juntarse, ni para escudriñar. Cuando Jesús entró a la casa de Lázaro, María se quejó. María estaba en la cocina preparando los alimentos y se quejó. Dijo, Señor, mira acá. Marta creo que se llama. Viene Marta y dice, Señor, mire, yo estoy en la cocina preparando los alimentos. Y María no me ayuda. Y María estaba al lado de la mesa mientras Jesús hablaba y ella sentada al lado escuchando lo que el maestro decía. Entonces, Jesús le responde y le dice, mire, le dice, Marta, Marta, tu hermana está. Maestra, le dice, la inteligente. Mire, Jesús dijo, el Señor dice, bienaventurado. Mientras estaba ahí el Señor hablando, dice, bienaventurado, dice los que... El Señor habla en una parte y dice, ¿cuántos de vosotros, reyes, dice, sacerdotes, desearon oír y ver lo que vosotros veis y no oís? Le dijo el Señor. Más bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Porque nosotros no hemos visto al Señor, pero hemos creído en Él. Porque este ministerio es por la fe, es de creer. Por la fe hemos sido salvos, por la fe hemos sido restaurados. Por la fe hemos recibido el Espíritu Santo. Porque Dios ha depositado en nosotros el don de creer, el don de la gracia de creer. Entonces la respuesta a esto, sin duda, mi hermano, si estás en una iglesia ahí, huye de ahí. Arranca de ese lugar. Porque eso no es del Señor. Ahí lo que buscan es plata, es dinero. Eso no agrada a Dios. Ese es un sacerdote que está corrompido. Es un pastor que está corrompido. Te vuelvo a repetir, cuando habla el Señor en el Nuevo Testamento, al principio de su ministerio, los sacerdotes y los escribas eran los pastores de aquel tiempo. Era la junta de pastores que había en aquel tiempo. Y Dios había depositado en ellos su palabra. Y ellos tenían que ministrar al pueblo. Pero el pueblo se estaba perdiendo por la maldad que había en sus corazones. Por eso Dios Padre le mandó a Jesucristo su Hijo, el Salvador, para que esta humanidad alcanzase salvación. Huye de ahí, mi hermano. Huye de ahí. La siguiente pregunta. Si yo oro y leo de la palabra en mi hogar, ¿está bien o no? La pregunta es si yo oro y leo de la palabra en mi hogar. Mira, yo te voy a compartir mi experiencia. Mi experiencia no quiere decir que sea la misma que la tuya. Pero la Escritura dice que el Señor tiene tiempo para todo. En nuestra vida tenemos tiempo donde oramos, buscamos la presencia, tenemos tiempo donde tenemos que trabajar, tenemos tiempo que muchas veces por el trabajo, muchas cosas, a veces nos alejamos del templo, no del Señor, de la casa de oración. Pero hay pastores que enseñan que los hermanos que oran y oran en su casa, o ayunan y leen la palabra, eso está mal, que deben hacerlo en la iglesia. No, eso no. Ese pastor está equivocado. La Escritura enseña y dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Quién dijo eso? Josué. Josué dijo eso. Porque el compromiso no lo tenía con el hombre, lo tenía con Dios. Y Dios camina contigo desde el momento que tú te levantas, uno, aunque sea rapidito, tira la pega, yo tomo los rodillas y digo, Señor, en tu mano encomiendo. Porque esto es por fe. Esto
tus manos me encomiendo, Señor. Y toda la vida de un creyente es por fe. Algunos malinterpretan la fe, algunos dicen vivir por fe, decir no salir a trabajar, quedarse en la casa, esperar que las cosas caigan del cielo. No, eso no es vivir por fe. Hay algunos ministerios que Dios llama a hombres, donde hombres tienen que dejar buenos trabajos. O a lo mejor una posición económica que en ese momento le está siendo agradable. Pero estos varones reciben el llamado de Dios y abandonan todo esto. Dejan de lado todas estas cosas. En obediencia al Señor. Pero Dios también les bendice. Y Dios también les prospera. Porque aunque la Biblia nos dice que en la obediencia está la ganancia, pero también dice que Dios se agrada más que el sacrificio en que se le obedezca. Dios se agrada más en el sacrificio en que se le obedezca. Por eso el escritor le dice que si vas al templo y tienes algo contra un hermano o una hermana, vuelve y te arréglate con él. Obediencia, temor a Dios. Por eso la pregunta es, si es malo que tú ores en tu casa, en tu hogar, no es malo. Pero no olvidemos que los excesos también son malos. Por eso que es importante también que nos congreguemos, porque la Escritura también enseña y dice que es importante que los hermanos habiten juntos en armonía. Porque juntos en armonía dice que Dios envía bendición. Muchas veces yo he sido testigo de esto en la iglesia, varones que han llegado enfermos, siervos de Dios que han llegado enfermas, el Señor las ha sanado. Porque es importante también, hermanos, dentro de las iglesias, que a veces 2, 3 hermanos fieles que le creen a Dios, hermano, por eso fieles, por eso que le creyeron a Dios, hermano. La Escritura habla de Noé. En el tiempo de Noé, dice que una generación, hermano, un mundo entero se perdió. Pero dice la Escritura que Noé halló gracia delante del Señor. Y como halló gracia, Dios salvó a la humanidad entera. Por hermano de Noé y su familia. Qué hermoso, qué hermoso. Dios me ayude a mí y a usted a hallar gracia delante del Señor. Porque mi madre siempre decía, yo tengo fe y yo creo que todos mis hijos serán para el Señor. Porque ella decía, yo en mi casa serviremos a Jehová. Entonces, mi hermano, no es malo que tú en tu casa ores, que tú en tu casa leas la Escritura. Es importante congregarse, pero mire, también voy a compartir algo personal. A veces, no hay que olvidarse también, hermano, que dentro de la iglesia también hay trigo y hay cizaña. Hay muchas cosas ahí, hermano. Pero, hermano amado, a veces Dios permite un tiempo en tu hogar. A veces Dios permite un tiempo, a veces hay peligro también, dentro de la casa de oración. También he vivido esa experiencia, hermano. Y me he alejado y me he ocultado en mi hogar. Dice la Escritura que cuando Josué mandó a los espías, los 3 espías, a reconocer la tierra prometida, dice que cuando ellos fueron a reconocer la tierra prometida, dice que le venían siguiendo, hermano. A los 3 espías dice que estos subieron a un monte, un cerro, y se escondieron durante 3 días. Dice que lo buscaron y no lo hallaron. Lo buscaron y no los hallaron. Y después de haber pasado 3 días, dice que estos descendieron y siguieron su camino hasta llegar donde estaba Moisés. A veces hay procesos en la vida de un creyente donde te tienes que alejar un tiempo, hermano. Siendo sincero contigo. Hay cosas que a veces uno las podría hablar, pero a veces no se van a entender, hermano. Porque hay que vivirla. A veces la gente habla del dolor, el menosprecio, el no ser tomado en cuenta dentro de la iglesia. Muchas cosas que uno vive. Porque no todos aman al Señor de la misma manera. Debiéramos, por la Escritura dice, debiéramos estar todos en un mismo sentir. La Escritura no dice, todos tienen que estar en un mismo sentir, sino que dice, debiéramos estar en un mismo sentir. ¿Por qué habla? Porque no todos estamos en un mismo sentir. Y en esto hago hincapié, hermano. Lo importante, hermano, es lo que un día Cristo hizo por ti en el madero del arco. ¿Qué es lo importante? Es cuidar tu salvación. No contaminarte. Como te digo muchas veces, dentro de la iglesia hay trigo, hay cizaña. Y el mundo dice, no todo lo que brilla es oro. Dentro de la iglesia no todos son salvados, no todos son redimidos. A veces, hermano, uno tiene proceso en la vida, a veces una mala palabra, una mirada hiriente, te puede botar.
A veces una palabra mal predicada, descomedida del altar, te puede matar espiritual. ¿Cuántos hermanos yo conozco que han pasado por este proceso y ya no quieren nada con el Señor? Y muchas veces los hermanos dicen, no, pero es que hay que mirar al Señor. Si es fácil decir eso. Pero muchas veces hay que entenderse, hay que colocarse en los zapatos de aquel cristiano, de aquella cristiana que ha pasado por este proceso. Pero que grande, que servimos un Dios grande y poderoso, que la Escritura dice, no, para siempre el justo estará caído. Así que si tú has caído, hermano, o te han botado, hermano, sigue avanzando. Dios te va a levantar. Dios te va a levantar. Así como lo ha hecho conmigo. Muchas veces he quedado tendido en el camino creyendo que estoy solo. Mas ha venido el Espíritu Santo a abrazarme, a darme nueva fuerza, a alentarme, y me he levantado y sigo caminando. Por eso digo, no confiando en mis fuerzas, sino confiando en el Señor. La siguiente pregunta. Si el pastor nos manda a ayunar por familia, ¿es correcto o no? Mira, aquí me hace una pregunta el hermano, me dice, si el pastor nos manda a ayunar por familia, ¿es correcto o no es correcto? Mire, yo creo que el ayuno, hermano, es bueno. Pero también hay que entender algo, hermano, no podemos ayunar por ayunar. Es como la oración, hermano, usted, mi hermano, no puede orar porque quiere orar. Siempre la idea, siempre el ayuno, en el caso del ayuno específicamente, siempre hay que pedir un propósito. Hay que buscar un propósito. Si hay algún hermano que está pasando un momento difícil, o está pasando por una situación muy difícil dentro de la iglesia y el pastor manda a orar en esa dirección, sí que es bueno el ayuno. Porque cuando no hay un propósito en el ayuno, muchas veces, miren, la verdad es que esto se ve mucho en la iglesia, los hermanos toman el ayuno como si fuera una dieta, hermano. Porque no entienden el propósito del ayuno. Mire, la Escritura enseña y dice que los fariseos y los escribas fariseos le decían al Señor, y bueno, ¿y tus discípulos por qué no ayunan? ¿Y por qué ellos no ayunan? ¿Qué les dijo el Señor? ¿Y por qué han de ayunar? Le dijo. Mientras el esposo está con la esposa, ¿por qué van a ayunar? Pero vendrá el día, le dijo el Señor, en que el esposo les será quitado. Entonces ayunaréis. ¿Y quién es el esposo? Nuestro Señor. ¿Por qué ayunamos? Porque necesitamos su presencia, queremos estar con Él. Hay un propósito siempre en el ayuno. Y generalmente en el ayuno Dios siempre muestra su gloria. Si usted no tiene entendimiento y conocimiento, ayune para que Dios abra su entendimiento. Si usted está pasando un problema personal difícil y ve que humanamente no hay solución, la rodilla, la oración. La llave de los cielos, la oración. Pero es mejor si va acompañada de un ayuno, pero con un propósito. Es bueno el ayuno, pero siempre cuando se marca una pauta, un propósito. Para el pueblo, para la iglesia, para tu vida personal. Entonces es importante el ayuno, pero siempre con un propósito. No olvidar eso. La siguiente pregunta. Si hay un hermano predicando del púlpito un tema, ¿es correcto que el pastor le rebata delante de toda la congregación? Mira, aquí un hermano me hizo la pregunta, si hay un hermano que está predicando del púlpito, un tema específico, y hay un hermano, un hermano está predicando del púlpito, ¿cierto? Y el pastor de esa iglesia está sentado, ¿cierto?, mirando o escuchando la predicación, y él está rebatiendo todo lo que el hermano, bueno, sin duda eso está mal, no tiene mayor explicación. Lo que falta ahí, hermano, educación, pues, hermano. Porque a veces, como le dije yo anteriormente, nosotros, me incluyo también con ellos, carecemos de educación humanamente hablando. Entonces cuando nosotros no somos educados, nos desubicamos, pues, hermano. Y Dios nos ayude en esto. Ahí que estamos viendo un pastor desubicado. Porque lo que debiera hacer el pastor es llamar al hermano y decirle, mi hermano, mira, te estás equivocando en esto, o te estás equivocando en esto otro. Pero ¿quién nos enseña la Escritura? La Escritura nos enseña y nos dice a nosotros, mi hermanito, que debemos retener lo bueno. Algunos añaden, dice, dejar pasar lo malo. No, se lo dice la Escritura. La Escritura dice, retén lo bueno, lo que te sirve, lo que te va a edificar, lo que te va a hacer crecer como cristiano. Eso tienes que retener. Pero cuando tú estás en presencia de eso, hermano, yo creo que ningún hermano se atrevería a predicar si hay un pastor así, en realidad, que se te esté mirando cosas de abajo. Desubicado, esa es la realidad, el pastor desubicado. Porque perfectamente voy a llamar al hermano por una orilla,
para su oficina, decir, hermanito, ¿sabe qué? Y muchas veces, mire, a veces el Señor nos habla. Y a veces nos habla y a veces nosotros queremos recibir los cristianos lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Porque también hay que ser realistas. A nosotros nos gusta escuchar lo que a nosotros queremos escuchar. Pero muchas veces el Señor nos quiere corregir. Y su palabra es dura, hermano. A veces. Mire, por eso es importante los hermanos nuevos también que entiendan esta parte, porque hoy en día, si tenemos ese pensamiento, vamos a encontrar a todos los pastores malos y a todas las iglesias malas. Pero ¿qué dice la Escritura? Lo importante es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice? El Señor Jesús en una oportunidad estaba predicando junto a sus discípulos y habló de tal manera, tan dura, que yo creo que la congregación de hoy día, si escuchara eso, hubiese dicho, este pastor realmente, este pastor es duro. Este pastor no tiene misericordia. Este pastor es bueno para tirar palos. Pero Cristo le habló la verdad y le dijo a sus discípulos, y uno de los discípulos viene y le dice, Señor, que dura es tu palabra, le dice. Dura tu palabra, difícil de resistirle. Y de hecho dice que cuando Jesús predicó ese mensaje, ese sermón, dice que la gente se fue, todos lo abandonaron, ¿sí? Jesús quedó solo. Y Jesús se da vuelta y ya mirando a sus discípulos. Muchas veces el Señor nos damos cuenta, porque muchas veces en el altar nos separa el hombre. Dios quien habla del altar. Y Dios, Jesús, se da vuelta a sus discípulos. Y uno le dice que dura esta palabra. Y Jesús le dice, ¿y vosotros también os queréis ir también? Si es dura mi palabra, váyanse, le dice al Señor. Yo no obligo a nadie. Váyanse. Este es el camino, esta es la puerta estrecha. ¿Y qué le dice, si no me equivoco, Pedro? ¿Y qué le dice el Señor? ¿Y a quién iré? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna, hermano. Por eso es que es importante, hermano, que usted, mi hermanito, mi hermana, pueda crecer en el Evangelio. Porque si usted se encuentra con un neófito, con un hermano nuevo, lo más probable es que van a llegar a la conclusión que eso no es de Dios, que Dios no está orando ahí, usted se va a ir, pero no va a discernir si le habló el hombre o le habló Dios. Que es importante poder diferenciar quién te está hablando a ti, si te habla el hombre o te habla Dios. Muchas veces, ¿cuántos testimonios hemos escuchado de hermanos que dicen, cuando el predicador del púlpito le habla, y dicen, este me está hablando a mí, ¿y cómo conoce mi vida? ¿Y quién le contó lo que yo estoy pasando? No, si nadie lo sabe, si es Dios que lo está revelando, que lo está mostrando, que lo está hablando por la palabra. Entonces, mis hermanos, a veces hay que callar el mundo. Si es palabra de Dios escrita en la Santa Biblia, hermano, tenemos que recibir. Nos guste o no nos guste. Porque esta palabra nos hace bien. Esta palabra trae vida eterna. Si esta palabra penetra hasta los huesos, hasta la coyuntura. Trae sanidad al alma, trae sanidad al espíritu. Amén. ¿Cuál es la siguiente pregunta, mi hermana? Si voy donde el pastor a pedir un consejo, ¿qué puedo hacer por mi enfermedad? ¿Es correcto que él me mande al psicólogo? Mire, que hay una hermana que va a pedir un consejo, me cuenta que fue a pedir un consejo al pastor y dice que el pastor lo mandó al psicólogo. Hermana amada, mire, en este caso, como decía anteriormente, hay pastores que no tienen la gracia, pero también hay siervos que tienen la gracia y la unción de Dios. Dice la Escritura que al que da honra, debe recibir honra. Al que da respeto, debe recibir respeto. Y muchas veces he sido testigo como hermanos y hermanas que no llevan obra, que aparentemente se ven lindos cristianos, pero no llevan obra. El amor de Dios no está en ellos. Muchas veces van a poner a los pastores, a las siervas en problemas y en dificultades. Y los siervos del Señor, hermanos, son hombres con discernimiento. Son hombres que Dios le ha dado la gracia. Muchas veces, en un caso ejemplo, hay hermanas que, por ejemplo, tienen problemas con sus hijos niños, son muchas veces niños, y no son capaces de contener a sus niños, porque muchas veces las enseñanzas que reciben los niños son de los ejemplos que dan los papás. Son conductas que se le llaman aprendidas. Y desde ese punto de vista, yo aconsejo que vaya un psicólogo. Pero es distinto, por ejemplo, cuando hay una enfermedad. Cuando hay un espíritu inmundo, hermano, que está atacando la mente de un niño,
que está atacando el cuerpo de un niño, hermano, lo primero que debiera hacer un siervo, si es creyente, y cree en aquel que fue levantado de los muertos, y cree en aquel que dice que aquel que creyera en aquel que levantado de los muertos, que fue Jesucristo, dice que este pondría las manos sobre los enfermos y los enfermos recibirían sanidad. Y en ese Dios yo creo. Y en ese caso, el siervo, el pastor, debiera ungir, creyendo con fe que Dios va a hacer una obra de sanidad. Y en esta pregunta que me hace la hermana, eso es lo que yo le puedo compartir. Porque cada caso particular es distinto. Cada caso particular es distinto. Porque también la Escritura enseña que va a ser conforme a la fe. Conozco hermanos y hermanas que han tenido hijos y hijas enfermas y han tenido el privilegio de tener como pastores hombres de Dios y han llevado a veces hasta la ropa, ¿no? Solamente la ropa. Y los pastores por fe han ungido esa ropa y ese enfermo ha recibido sanidad. Le vuelvo a repetir, esto es por fe. Cada caso es distinto, cada caso es individual y hay que verlo en el momento, ¿no? Pero vamos siempre a la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Dice que cuando el centurión dice que fue a hablar con Jesús, y cierto, un pasaje muy conocido que habla sobre dice, esclavo. Dice que era uno que él tenía, de sus criados, dice la Escritura específicamente. Dice que era uno de los criados, era un esclavo, pero dice, era uno de mis criados. Dice, tengo uno de mis criados que está muy enfermo, dice el centurión. Y lo quiero como un hijo, dice. Halló gracia delante de este varón y está muy enfermo y necesita sanidad. Y Jesús se levanta y va, y el centurión le dice, no señor, le dice, no eres digno de que tú entres bajo el techo de mi casa, le dice, y no es necesario, le dice, y le empieza a hablar, le dice, porque yo soy hombre de autoridad, le dice, yo soy centurión y tengo acá un grupo de soldados, y si yo doy una orden, ustedes lo tienen que cumplir. Y si yo digo a este, haz esto, y si digo a este otro lo hace. Y yo creo, le dice, que si tú dices la palabra, yo creo, hablando del centurión de Jesús, yo creo que si tú decretas sanidad, si tú dices, Señor, le dice, Señor, si tú dices, sé sano, mi siervo será sano, le dice. Siempre cuando leo este pasaje, yo no lo veo así porque la verdad que no estuve presente en el momento, ¿cierto? Pero yo creo que tiene que le caer una lágrima al Señor. El Señor dice, y queda mirando, y yo imagino, el Señor dice, no he visto fe más grande. No he visto fe más grande en Israel, dice va encima el Señor. En Israel, que la de este hombre. ¿Quién era este hombre? Era un mundano, era un gentil, hermano. Por eso el Evangelio fue derramado, fue entregado, fue hablado a los gentiles. Porque ellos reciben el Evangelio. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. Los que no éramos pueblos del Señor. Y dice que el Señor dice, ve, tu fe ha sanado a tu siervo. Y dice que mientras él se volvía, salieron los criados, mientras él se volvía a su casa, salieron los criados, y le dijeron, he aquí que tu criado está sano. Y él preguntó más o menos la hora en que había sido sanado, y cuadraba con la hora con que el Señor le ha dicho, ve, la hora más o menos, esa hora. Y imagínense, si uno medita solamente en eso, me dice que él se fue por su casa. Él lo vivía cerca. ¿Cuánto que vino? Tal vez pasó un día, pasó 2 días, y él indagó la hora, más o menos, en qué fue sano. Y le dijeron, en esta hora. Y entonces él se puso, como decimos nosotros, a tirar el lápiz, y dijo, esta fue la hora cuando Cristo dijo, tu fe ha sanado a tu criado. Entonces, volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Esto es por fe. Esto es por fe. Hay que creer en el Señor. Hermano, si usted no tiene fe, pida Dios a fe. Si su fe es pequeña, pídale al Señor que le aumente su fe, para que usted pueda creer en Él, pueda creer en el Señor. La siguiente pregunta, Dios mediante. Si dentro de la congregación me dan indirecta, ¿está bien que vaya a todos los cultos? Pero hay una hermana que me hace una pregunta, me dice, no sé si hermano o hermana, pero me dice que si en la iglesia constantemente le están dando indirecta, y me hace la pregunta y me dice si es necesario que vaya a todos los cultos. Nosotros, entre el pueblo de los cristianos, siendo sinceros, se refiere a un hermano que va todo el tiempo a la iglesia y según él le está tirando todo el tiempo piedra. La verdad es que yo no puedo hablar, no puedo levantar falso testimonio ni contra el hermano ni contra el pastor.
porque en realidad no sé lo que está pasando. Pero como dije anteriormente, a veces uno va a la iglesia y el Señor te dice: hijo, yo te voy a bendecir, hijo, yo te prosperaré. A veces el Señor te dice, yo me acuerdo de niño, el Señor me dice: yo te he escogido para grandes cosas. Pero también a veces el Señor me ha dicho a mí: no he visto justa tus obras delante de mí. A mí me lo ha dicho el Señor. Y yo me he sentido mal, porque ese es un padre que corrige. Entonces, volvemos de nuevo a lo mismo. Tenemos que estar dispuestos a lo que nuestro Señor nos diga. Mira, el otro día miraba yo una iglesia grande, hermano, en Estados Unidos, los latinos. Y escuchaba ahí en esa iglesia como un predicador le hablaba a los latinos. Pero se caracteriza la iglesia porque está llena de latinos, pero siempre la palabra es dulce, hermano. Y no debemos olvidar que Dios es amor, pero también dice que Dios es fuego consumidor, hermano. Hay de aquel, dice, que tome el nombre del Señor en vano. Dice que no le dará por inocente, hermano. Así que Dios nos ayude, Dios tenga misericordia. No puedo responder en profundidad esta pregunta porque estaría levantando falta de testimonio tal vez a un pastor, o no estaría entendiendo a este hermano. Pero dice la Escritura: humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará. Esa es mi respuesta. Humillado bajo la poderosa mano del Señor y Él os exaltará. La siguiente pregunta: ¿es posible que el Señor pueda tomar a un borrachito o mendigo y hacer una obra en él? dice si es posible que el Señor pueda tomar a un borracho, a un mendigo y hacer una obra en él. Seguramente el hermano que hizo esta pregunta, Dios la salvó y lo encontró en esta condición. A ver, pues, hermano. Mire que precioso el Evangelio. Dice que Él toma lo que no es para hacer. Dice que Él prende a los sabios en su sabiduría. Porque el libro de Proverbios habla y dice que ¿quién alcanzará a Dios en su conocimiento? Nadie, hermano, puede entender la profundidad de Dios. Muchas veces Jesús dijo: lo que ustedes me preguntan está en la sola potestad de mi Padre. El día y la hora en cuando Él va a venir. Cosas que Él se ha reservado. Cuando yo leo la Escritura veo como Jesucristo se ha reservado cosas. Pero sí, el Señor dice que levanta al pobre y al menesteroso. Al pobre del polvo y al menesteroso del muladar. Dice: porque de tal manera amó Dios a este mundo, dice, porque de tal manera que estuvo dispuesto a dar a su Hijo Jesucristo, dice, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito y alabado. Juan 3:16. ¿Hay alguna otra pregunta? No hay más preguntas. Bueno, hasta aquí van a quedar las preguntas. Vamos a orar. Padre Santo, Dios de los cielos, te damos gracias, Dios mío, por el privilegio que tú nos concedes en este día, Señor, de haber podido dar alguna respuesta, Señor, a nuestros hermanos que empiezan a caminar, empiezan a conocerte, Señor, empiezan a explorar, Señor, en tu palabra, empiezan a buscar el consejo, la sabiduría. Padre Santo, Dios de los cielos, te ruego por ellos, Señor, los guardes, los libres, les fundamente en tu palabra. Tú dijiste en tu palabra: David dijo a Salomón, hijo mío, ata la sabiduría a tu cuello y te será por perlas preciosas, y te será largura de día y largura de año. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores. Dice que ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová, dice, este medita de día y de noche.
Dice que vendrá a ser como árbol plantado frente a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, dice, y su hoja no cae, y que todo lo que hace prospera. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sea bendito tu palabra en nosotros. Padre, hasta aquí tu siervo, como dice tu palabra, siervo inútil soy, porque tú, aún pudiendo hacer todas las cosas solo, sin necesidad de nosotros, nos has encomendado este trabajo. Y lo hacemos con gozo y gratitud. Y a ti te damos toda alabanza y suprema alabanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.